Primero veamos algunas definiciones de palabras. La palabra planimetría es la representación de todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, a una determinada escala, utilizando una proyección ortogonal y sin contar con el relieve. En este ejemplo podemos ver la ubicación de manzanos, calles, carreteras, entre otros. Hasta acá solo necesitamos de coordenadas este y norte. La palabra altimetría se ocupa de la diferencia de alturas entre los puntos del terreno y un valor base, y su representación en el plano es por medio de curvas de nivel. Utilizando el mismo ejemplo podemos habilitar la capa del relieve. Si nos alejamos un poco podemos ver nuestras curvas de nivel con sus respectivas alturas. Hasta acá tenemos las coordenadas este, norte y altura. Para poder crear curvas de nivel se necesita interpolar puntos. Para esto necesitamos hablar de curvas de nivel intermedia y curvas de nivel índice. Por lo general, las curvas de nivel intermedia presentan un color más claro y un grosor de línea más delgado. Por el contrario, las curvas de nivel índice presentan un color más oscuro y un grosor de línea más grueso, además de que muestran la altura en la que se encuentran. Esto para tener una guía de elevaciones y facilitar la interpretación. También debemos decir que cada 5 unidades respecto a nuestras curvas de nivel intermedias va a aparecer una curva de nivel índice. Recordemos también que la distancia vertical se la conoce como equidistancia y la distancia horizontal como intervalo. Si vemos en este ejemplo nuestras curvas de nivel índice, podemos decir que tienen una equidistancia de 100 metros, dándonos a entender que nuestras curvas de nivel intermedia están a una equidistancia de cada 20 metros. Hola, si te gusta este material no olvides suscribirte. Esto me motivará para continuar con este proyecto. Ahora vamos a utilizar una figura conocida como lo es una pirámide truncada de base cuadrada. Para la base mayor vamos a tener un cuadrado de lado de 20 metros y va a estar ubicado a una altura de 0 metros. Para la base menor vamos a tener un cuadrado de lado de 10 metros y va a estar ubicado a una altura de 10 metros también. Vamos a cerrar esta ventana. En una vista tridimensional podemos ver la ubicación de las bases. Vamos a trabajar solo en esta cara. Los vértices de cada lado nos van a servir como puntos para poder interpolar nuestras curvas de nivel. Para poder interpolar, primero necesitamos formar una malla en base a triángulos. Para eso, con una polilínea 3D voy a unir punto a punto, formando en este caso dos triángulos. En una vista tridimensional podemos ver con mayor facilidad. Volviendo a planta, vamos a tener la siguiente figura. Lo siguiente que debemos hacer es escoger una polilínea 3D. En este caso vamos a tomar esta arista. La vamos a medir. Tiene una distancia horizontal o intervalo de 7.0711 metros. Luego debemos decidir a qué equidistancia queremos que aparezcan nuestras curvas de nivel. Vamos a tomar una equidistancia de 1 metro. Conociendo esos datos podemos formar la siguiente relación. Para una equidistancia de 10 metros a la que se encuentran las bases, vamos a tener un intervalo de 7.0711 metros para esta polilínea. A 1 metro de equidistancia necesitamos conocer su intervalo. Esto también se puede representar de manera geométrica con dos triángulos semejantes. El cateto opuesto va a tener una equidistancia de 10 metros y el cateto adyacente un intervalo de 7.0711 metros. A una equidistancia de 1 metro necesitamos conocer su intervalo. Formamos la relación para obtener el mismo resultado. Multiplicando esta cantidad por 1 y dividiéndolo entre 10,
vamos a tener 0.70711. Vamos a dibujar una circunferencia de radio con este valor. El centro de la circunferencia va a empezar desde este punto. Para que se pueda ver mejor, vamos a borrar este etiquetado. Luego vamos a teclear la letra C, seleccionamos el punto y nos pide el radio. Es 0.70711. Enter. La idea es buscar la intersección de la polilínea 3D con la circunferencia. Este punto de intersección va a ser por donde pase nuestra curva de nivel. Deberíamos dibujar la circunferencia justo en cada intersección a lo largo de la polilínea 3D. Pero como estos dos elementos tienen propiedades en elevación diferente, nos vamos a basar del comando array, para lo cual vamos a copiar la circunferencia desde su centro y vamos a hacer clic en array. Luego me pide el número de ítems. Vamos a colocar 10 circunferencias, pero para que pueda llegar hasta el vértice de la base menor vamos a colocar 11. Enter. Luego, para que pueda ir de punto a punto, vamos a hacer clic en encajar. De esta manera, haciendo clic en el vértice de la base menor, tenemos todas nuestras circunferencias. Ahora lo que queda es colocar puntos. Para ello, con el comando puntos, vamos a hacer clic en cada intersección. Una vez terminada, podemos borrar las circunferencias, seleccionar similar, borrar. Podemos ver en 3 dimensiones nuestros puntos. Regresando a planta, podemos regenerar nuestros puntos y verificar la distancia entre ellos. Debería ser la misma distancia que hemos calculado. También podríamos verificar su elevación. El primer punto debería tener una altura de 1 metro y el último una altura de 9 metros. Vamos a cerrar esta ventana. Otra manera de ubicar estos puntos sobre las polilíneas 3D sería con el comando dividir. Para esto vamos a cambiar de color y vamos a llamar al comando. Nos pide seleccionar el objeto, en este caso la polilínea 3D. Luego me pide un número de segmentos. Como la base mayor tiene una elevación de 0 y la base menor una elevación de 10 y nuestra equidistancia es de 1 metro, necesitamos 10 segmentos. Enter. Vamos a regenerar. Como se puede ver, tenemos la misma ubicación en puntos. Con este mismo método vamos a encontrar los puntos sobre las demás polilíneas 3D. Dividir, seleccionamos el objeto, en este caso 10 segmentos y Enter. Una vez más, 10 segmentos y Enter. Podemos regenerar y en una vista tridimensional podemos ver la ubicación en las polilíneas 3D. Podemos verificar la elevación de los nuevos puntos creados. Para ello vamos a seleccionar el punto, clic derecho y propiedades. Este punto tiene la altura de 1 metro. Este punto también debería tener la misma altura. Estos dos puntos deberían tener una altura de 9 metros. Una vez verificado, vamos a cerrar esta ventana. Ahora, otra manera de ver la representación de una superficie por medio de curvas de nivel sería generando planos paralelos. Para ello vamos a generar planos paralelos respecto a nuestra base mayor. Vamos a llamar al comando array, seleccionamos el objeto, Enter, vamos a seleccionar rectangular. Como se puede ver, se han creado columnas y filas. Vamos a ir a columnas y vamos a decirle que necesitamos solo una. El espacio entre estos lo vamos a dejar por defecto. Luego nos vamos a filas. De la misma manera, solo necesitamos una. El espacio entre estos lo vamos a dejar por defecto y el incremento también. Luego nos vamos a niveles.
Contando con la base mayor y para alcanzar una altura de 9, vamos a necesitar 10 niveles. Enter. Una vez más Enter y una vez más para salir del comando. En una vista hacia la izquierda podemos ver la ubicación de nuestros planos paralelos. Cada plano paralelo va a contener una curva de nivel y va a ser la representación de nuestra superficie, que en este caso es un cono truncado. Vamos a retroceder hasta volver acá. Ahora vamos a regenerar nuestros puntos y con la ayuda de una polilínea 3D voy a empezar a unir los puntos que tengan la misma altura. Por ejemplo, la altura de 1 metro debería contener estos 3 puntos. Luego la altura de 2 metros. Para que no se extienda el video, voy a llenarlo de manera interna. Una vez que hemos unido los puntos con la misma altura, lo que sigue es colocar nuestras curvas de nivel. Para ello, la curva de nivel que corresponde a la base mayor va a ser índice. Con una polilínea 3D voy a unir estos 2 puntos. Luego, para que se pueda diferenciar, le voy a cambiar el color y el grosor. A partir de acá, cada 5 unidades respecto a nuestras curvas de nivel intermedias va a aparecer una curva de nivel índice. Por ejemplo, acá, hasta llegar a la base menor. De esta manera tenemos nuestras curvas de nivel intermedias e índice. Dentro del programa, la creación de curvas de nivel está relacionado con la creación de superficies. Vamos a crear una. Para eso nos vamos al espacio de herramientas, superficie, clic derecho y creación de superficie. Acá vamos a colocar un nombre, curvas de nivel, y luego vamos a hacer clic en estilo. Vamos a hacer clic de nuevo en este cuadro para que el programa nos muestre los estilos por defecto. Como se puede ver, existen varios. Por ejemplo, el primer estilo corresponde a una equidistancia de 1 metro, por ende nuestras curvas de nivel índice van a ir a 5 metros. Luego tenemos una equidistancia de 2 metros y de 5 metros. Por ende, nuestras curvas de nivel para este tercer ejemplo van a ir cada 25 metros. El primer estilo generalmente se lo utiliza para representar una superficie natural y el segundo una superficie de diseño. Vamos a seleccionar la primera opción. Para ver sus propiedades vamos a hacer clic en este icono. Acá nos vamos a ir a la pestaña contornos y contornos e intervalos. Vamos a desplegar. Acá podemos modificar 3 aspectos. Podemos colocar una elevación base. El intervalo menor corresponde a la curva de nivel intermedia y el intervalo mayor a la curva de nivel índice. Si nosotros cambiamos este valor, por ejemplo, a 2 y hacemos Enter, automáticamente nuestras curvas de nivel índice van a aparecer cada 10 metros. Vamos a colocar 1 metro. Aplicar y aceptar. Aceptamos y una vez más aceptamos. Aparece la superficie. Una manera de crear una superficie de una manera simple es a partir de polilíneas con elevaciones. Para eso nos vamos a líneas de rotura, adherir. En este caso vamos a dejar todo por defecto y seleccionamos nuestras bases. Enter. De esta manera se crea una superficie a la cual podemos modificar los colores. Clic derecho, editar estilo, nos vamos a esta pestaña y en el contorno mayor o a las curvas de nivel índice le vamos a colocar un color verde y para las curvas de nivel intermedias un color verde pero más claro. Aplicar, aceptar. Como se puede observar, las curvas de nivel de la superficie coinciden con la interpolación de nuestras polilíneas 3D, tanto para las curvas de nivel intermedia y las curvas de nivel índice. En una vista tridimensional, podemos notar que también nos muestra la triangulación entre los puntos.
Para la cara en la que hemos trabajado, para esta polilínea 3D, podemos notar que tenemos una triangulación de dirección diferente. Para que se pueda notar, podemos seleccionar la superficie, clic derecho y editar estilo. A la triangulación le podemos colocar un color rojo. Aceptar y una vez más aceptar. Ahora, la cara en la que hemos trabajado tiene una superficie uniforme. Por lo tanto, puedo cambiarle la dirección a esta triangulación sin alterar el resultado. Para esto voy a seleccionar la superficie, nos vamos a editar superficie y luego hacemos clic en intercambio de triangulación. Esta ventana nos indica que para esta operación debería habilitar la triangulación en planta. Hacemos un escape, de nuevo clic derecho, editar estilo y en dirección de vista voy a cambiar a planta. Habilitamos la triangulación, aceptamos, de nuevo seleccionamos la superficie, nos vamos a editar superficie y hacemos clic en intercambio de triangulación. Nos acercamos a la triangulación a la que queremos cambiar la dirección, hacemos un clic y de esta manera tenemos la misma dirección entre estos puntos. Ahora vamos a regresar a planta. Como se puede ver, se tiene otra configuración de colores. También podemos editarla. Vamos a seleccionar la superficie, clic derecho, editar estilo. Nos vamos a la pestaña mostrar. Como se puede ver, estamos en una dirección de vista en planta. Ahora vamos a desactivar la triangulación y el borde. Luego a nuestras curvas de nivel índice le vamos a cambiar un color a magenta. Y a nuestras curvas de nivel intermedia un color magenta más claro. Aceptar y una vez más aceptar. Ahora vamos a colocar las alturas a nuestras curvas de nivel índice. Para ello seleccionamos la superficie y nos vamos a adherir etiquetados. Seleccionamos la primera opción. Acá en característica colocamos superficie y en tipo de etiquetado vamos a seleccionar múltiple. Como se puede ver, se tiene un estilo para nuestras curvas de nivel índice, intermedia y un estilo. Vamos a desactivar el etiquetado para nuestras curvas de nivel intermedia, colocando en ninguno. Luego vamos a hacer clic en adherir. Vamos a escoger un punto fuera de la superficie hasta otro punto fuera de ella. Escape. De nuevo vamos a hacer clic en adherir para colocar en el otro sentido. Escape. Vamos a cerrar la ventana. Para que se puedan acomodar los etiquetados a nuestras curvas de nivel, vamos a colocar a una escala 1 a 100. Podemos verificar que nuestra base mayor está a una altura de 0 metros y la base menor a una altura de 10 metros. Luego también podemos colocar una elevación base. Para esto vamos a seleccionar la superficie, clic derecho, editar estilo y ahora nos vamos a la pestaña contornos. Luego vamos a seleccionar intervalo de contornos y para que se pueda notar el ejemplo vamos a colocar una cantidad de 3 metros. Con esto le estamos diciendo al programa que la primera curva de nivel índice va a recorrer 3 unidades en elevación. Vamos a aplicar, aceptar. Como se puede ver, los etiquetados también han seguido esta configuración. De esta manera se puede trabajar con elevaciones base. Vamos a retroceder hasta encontrar la anterior vista. Por último, también podemos ver esto en una vista de tipo conceptual. Para poder conocer la altura de un punto entre curvas de nivel en una superficie, lo primero que podemos hacer es realizar una consulta. Para ello, seleccionando la superficie, vamos a hacer clic en este icono. Acá tenemos dos opciones, la elevación de superficie y la pendiente en un punto, o la elevación de superficie y la pendiente entre dos puntos. Vamos a seleccionar la primera opción. Luego tenemos los resultados, podemos copiarlo al portapapeles o enviarlo a la barra de comandos. Luego tenemos el nombre de la superficie, su descripción, su estilo y su layer. Luego las coordenadas del punto del que queremos conocer su altura. Esto vamos a desplegarlo por acá.
Haciendo clic acá vamos a podernos mover en la pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer clic en un punto entre estas curvas de nivel. Acá lo que me muestra primero es las coordenadas separadas por coma. Luego las coordenadas separadas en X y Y. La elevación del punto, la pendiente en porcentaje, la pendiente en una relación horizontal, vertical, la pendiente sin porcentaje y la dirección. Y en pantalla me muestra el sentido de la pendiente. Vamos a cerrar esta ventana y hacer un escape. Otra manera de ubicar la altura de un punto entre curvas de nivel sería colocando puntos dentro de Civil 3D. Para ello nos vamos a puntos, creación de puntos, se habilita la herramienta y nos vamos a colocar puntos de manera arbitraria. Hacemos un clic. Como solo tenemos una superficie, vamos a trabajar sobre ella. Luego vamos a buscar un punto, por ejemplo, acá. Me pide la descripción del punto. En este caso vamos a colocar la letra A. Enter. Y escape. Seleccionando el punto, podemos ir a sus propiedades. Por defecto, el punto se va a guardar en todos los puntos. Luego va a tener un estilo básico. Y en etiquetado nosotros podemos colocar que aparezca el punto, la elevación y la descripción. Aplicar y aceptar. De esta manera podemos conocer la altura del punto. Para poder interpretar nuestras curvas de nivel nos podemos apoyar de la pendiente. Sabemos que es igual a la equidistancia sobre el intervalo por 100. Esto para poder obtenerlo en porcentaje. Cuando nosotros vemos curvas de nivel en un mapa a una determinada escala, podemos ver la separación entre estas. Nos estamos refiriendo al intervalo. De esto podemos decir que a mayor intervalo o separación entre nuestras curvas de nivel, vamos a encontrar pendientes más echadas, por lo cual el lugar puede ser accesible. Por el contrario, a menores intervalos o separación de curvas de nivel, vamos a encontrar pendientes más paradas, por lo cual el lugar puede ser inaccesible. Utilizando nuestra superficie vamos a colocar pendientes. Vamos a seleccionar la superficie, luego adherir etiquetados, seleccionamos la primera opción. En esta ventana vamos a escoger pendiente y en esta otra ventana vamos a escoger porcentaje. Luego vamos a hacer clic en adherir. En la barra de comandos me pide si es a través de un punto o entre dos puntos. Vamos a hacer clic en la segunda opción. Nos vamos a acercar a la primera cara, seleccionamos un punto y de manera perpendicular hacia la base mayor. Luego la siguiente cara de la misma manera, de manera perpendicular. En la tercera cara, de manera perpendicular y por último la última cara. Como podemos ver, las pendientes son las mismas ya que cada cara tiene una superficie uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es desplazar la base menor. Para ello vamos a seleccionarla y con el comando mover la vamos a llevar cerca del pie de esta cara. Luego nos vamos al espacio de herramientas donde me pide reconstruir la superficie. Seleccionamos clic derecho y reconstruir. Acá lo primero que podemos ver es que en esta cara la separación o la distancia horizontal entre nuestras curvas de nivel se ha hecho más grande. Por lo tanto van a existir pendientes más echadas. Si esto se presentara un caso real y queremos llegar a la parte superior, este sería el mejor recorrido. Por el contrario, acá podemos ver intervalos más pequeños o distancias horizontales más pequeñas. Por lo tanto, las pendientes se hacen más paradas. Si esto se presentara un caso real y decides venir por este recorrido, de seguro te vas a romper la cabeza. Teniendo un trabajo real, lo primero con lo que vamos a contar son los puntos de un levantamiento topográfico. Esto ya sea determinado por instrumentos sofisticados o por el método convencional utilizando una estación total. Luego se los importa al programa donde éste automáticamente genera una malla en base a triángulos. Esto lo habíamos visto anteriormente. Para esto seleccionamos la superficie, editar estilo y en la pestaña mostrar habilitamos la triangulación.
Luego de que calcule la triangulación, nos va a mostrar las curvas de nivel. Vamos a retroceder para ver algunas de sus características. Primera, deben ser líneas cerradas, aunque esto no suceda dentro de las líneas del dibujo. Como se puede ver en este dibujo, llegados a este punto, nuestras curvas de nivel se cortan, y esto sucede en los 4 lados. Generalmente esto se usa para trabajar con proyectos aislados, o para que el programa no se haga muy pesado, pero debemos entender que nuestras curvas de nivel se extienden hasta encontrar curvas de igual elevación. Segundo, una curva no puede ramificarse. La definición de ramificar está en crear ramas a partir de una línea origen. Nuestras curvas de nivel no pueden tener esta forma. Sin embargo, esta simbología se utiliza mucho para representar ríos. Tercero, las curvas de nivel no se cruzan. Solo ocurre esto cuando queremos representar una cueva o un saliente de roca. Estos casos son muy particulares. Para ver un ejemplo, vamos a ver el anterior dibujo. Acá podemos ver una imagen donde existe una superficie que contiene al pie más adentro que el borde, generando así el cruce de curvas de nivel. Esta regla también la podemos ver dentro del programa. Por ejemplo, si movemos la base menor, parte de ella fuera del perímetro de la base mayor, intentando encontrar la misma forma que en la imagen, para esto vamos a reconstruir la superficie. Vamos a notar que aparece una ventana que me menciona el cruce de líneas de rotura, para este caso. Luego, en una vista conceptual, podemos notar que el programa ha interpolado con los puntos de la nueva ubicación de la base menor, impidiendo el cruce de curvas de nivel. Cuarto, las curvas igualmente espaciadas representan pendiente uniforme. Esto lo hemos visto en la superficie que hemos creado. Acá podemos ver que nuestras curvas de nivel están igualmente espaciadas, generando así una pendiente uniforme del menos 200% en las 4 caras. Si nosotros movemos este etiquetado a la ubicación de un nuevo punto dentro de la misma cara, tendría que marcarnos una pendiente uniforme del menos 200%. Quinto, si el espaciamiento entre dos curvas es grande, la pendiente es suave. Si es muy estrecho, representa una pendiente pronunciada. Esto ya lo hemos visto en la interpretación de curvas de nivel. A mayor intervalo, pendientes más echadas, y a menor intervalo, pendientes más paradas. Sexto, las curvas concéntricas representan una depresión o una elevación según las alturas vayan decreciendo o creciendo hacia el centro respectivamente. Para esto vamos a crear una elevación mediante un punto. Nos vamos a puntos, creación de puntos, se habilita la herramienta y esta vez nos vamos a creación de puntos de manera arbitraria. Hacemos un clic y vamos a seleccionar esta parte de nuestra superficie. En la barra de comandos nos pide una descripción. En este caso no vamos a colocar nada haciendo Enter. De esta manera se crea el punto que tiene como altura la misma de la base menor. Vamos a hacer escape. Ahora para crear una elevación vamos a modificar su altura. Seleccionamos clic derecho y editar. Vamos a colocar una altura de 15 metros. Luego nos vamos al espacio de herramientas. Para poder adherir a este punto vamos a grupo de puntos. Seleccionamos clic derecho, adherir. Por defecto se crea en el grupo llamado todos los puntos. Vamos a seleccionar y aceptar. De esta manera se crea una elevación en una superficie. Para que se pueda ver más como curva de nivel, vamos a darle un suavizado. Seleccionamos la superficie, clic derecho y editar estilo. Nos vamos a la pestaña contornos, suavizado de contornos, lo que está falso lo colocamos en verdadero. Y con esta barra vamos a manejar el suavizado de nuestras curvas. Vamos a dejar a esta altura, aplicar y aceptar. Como se puede ver, ya tiene un suavizado nuestras curvas de nivel. Y en el punto que hemos creado han aparecido curvas concéntricas
que representan la elevación. En este caso, para tener una guía de elevaciones necesitamos etiquetar también nuestras curvas intermedias. En una vista conceptual podemos ver la forma de la elevación. Ahora vamos a crear una depresión, para lo cual vamos a volver a modificar la altura. Seleccionamos, clic derecho y editar punto. Vamos a colocar una altura de 4 metros. Aceptamos y vamos a reconstruir la superficie. Ahora, como se puede ver, ha aparecido una curva índice indicándonos la depresión de este lugar, de 10 metros a 5 metros. Y en una vista conceptual podemos ver la forma de la depresión. El objetivo de esto es ver que aparecen curvas concéntricas en el punto, ya sea en elevación o depresión, y la forma de guiarnos es por medio del etiquetado de alturas. Séptimo, la dirección de máxima pendiente del terreno queda en ángulo recto con la curva de nivel, tal como hemos hallado la pendiente uniforme para cada lado de nuestra superficie, siempre de manera perpendicular hacia la curva de nivel. Veamos el punto octavo. Las curvas son cóncavas hacia la parte más alta, mientras que las depresiones son convexas. Este punto está relacionado más con la creación de perfiles. Para ello nos vamos al otro ejemplo. Acá vamos a ver en una vista conceptual. Podemos ver que existen elevaciones y en este sector depresiones. Si nosotros sacamos un perfil en este sector, las curvas de nivel nos van a mostrar zonas cóncavas, mientras que en este lugar, si sacamos un perfil, las curvas de nivel nos van a mostrar zonas convexas. Para poder entender cómo asignamos elevaciones a nuestras curvas de nivel o a una superficie, necesitamos hablar de nivel aparente y nivel verdadero. El nivel aparente es un valor de referencia que nosotros adoptamos para un control vertical. En cambio, el nivel verdadero son puntos de control vertical que están enlazados a una red de nivelación a nivel medio del mar. Estos puntos también son conocidos como benchmark. Luego tenemos la palabra altura. Es una distancia vertical que en topografía también se conoce como desnivel desde un punto hacia un plano de referencia. En este caso, el plano de referencia podría ser cualquier objeto. En cambio, la palabra altitud también es una distancia vertical, pero en este caso el plano de referencia es el nivel medio del mar. Por último, la palabra cota es la altura de los puntos nivelados respecto a cualquier superficie.